¿Qué tal? Video tutorial número 14 del curso de desarrollo de aplicaciones para Android, en el que seguimos elaborando nuestro juego. Terminábamos el anterior después de haber elaborado la interface input y decíamos que su implementación exigiría el desarrollo de unos cuantos archivos que funcionen como handlers para controlar las distintas funcionalidades de este módulo, que ya sabemos es el encargado de la interacción con el usuario, tanto en lo que se refiere a los toques de pantalla como al teclado y el acelerómetro. Vamos a empezar con el desarrollo del handler del acelerómetro, que es el más sencillo. Aquí tenemos la estructura de ese archivo accelerometer handler, el primero de los handlers que vamos a construir. En la definición vemos cómo implementa a la interface Sensor Event Listener, lo cual ya tendríamos que esperar porque, si recuerdas, fue exactamente la misma interface que usamos cuando vimos en la parte del curso dedicado a las APIs, cuando vimos todo lo relacionado con el acelerómetro. Dentro de la clase lo primero que hacemos es crear tres miembros que van a contener Acel X, Acel Y y Acel Z, la aceleración para cada uno de los tres ejes del acelerómetro. A continuación creamos el constructor. Ahora ordenaré el código. El constructor que toma un context. Desde este context es donde vamos a obtener una instancia sensor manager, y a través de esa instancia es la que vamos a poder configurar el listening para el evento en concreto. Todo esto también ya visto. En esta primera parte es en la que creamos el sensor manager, y posteriormente es el que vamos a utilizar para crear un listening para el evento. Este código es exactamente el mismo que usamos en el ejemplo de acelerómetro cuando hablamos de la API. Es este el constructor completo, del cual todo exactamente tal como está aquí lo explicamos en la API. Allí te remito para cualquier duda. Si no hay un acelerómetro instalado, recuerda que en los dispositivos no suele ser así, pero por ejemplo en el emulador sí, simplemente nos devolvería para cada uno de los ejes 0, con lo cual no daría problemas. Y continúa el código de la clase sobreescribiendo los dos métodos de la interface Sensor Event Listener, con los cuales también ya hemos trabajado. El primero de ellos, on accuracy changes, que hay que sobreescribir. Es obligatorio al estar en la interface, pero que no hace absolutamente nada, así que aquí no hay nada que explicar. Y el siguiente, on sensor changed, vamos a darle aquí un poco hacia abajo, con el que ya también hemos trabajado. Lo que hacemos es recoger los valores del acelerómetro que nos devolverá el sensor, y los almacenamos dentro de los miembros del handler que creamos antes al comienzo. Y nos quedan tres métodos muy sencillos que lo único que van a hacer es devolvernos la aceleración actual para cada eje. No necesitamos nada complejo para el acelerómetro en el juego, así que con esto nos llega. Mediante el uso de return podremos acceder a cada uno de los valores que tenga el sensor del acelerómetro. Pues este es el primero de nuestros manejadores. Ya dijimos que también el más sencillo.
Antes de seguir con los otros handlers, los otros manejadores que vamos a necesitar para este módulo, tenemos que pararnos en un tema del que ya hemos hablado, pero que ahora no llega como hablar. Tenemos que solucionarlo. Estamos ante la creación de una aplicación, de un juego operativo, y por lo tanto hay que solucionar los temas que van apareciendo. Si le preguntáramos a varios desarrolladores qué es lo peor que puede pasarle a un programa que han creado o cuál puede ser el aspecto que más debe cuidarse, sin duda que muchos de ellos hablarían de la famosa recolección de basura. No hacerlo de un modo acertado puede limitar mucho el rendimiento de nuestra aplicación e incluso marcar la diferencia entre un buen y un mal diseño de un programa. Si recuerdas, en nuestra definición de la interface input que ya hemos creado, incluimos los métodos getTouchEvents y getKeyEvents que nos devuelven listas de los eventos de toque en pantalla y de los eventos de tecla. Pues en los handlers que vamos a crear ahora para los Key Events y para los Touch Events vamos a tener que crear instancias de esas dos clases de modo constante cada vez que esté tocando en la pantalla el usuario, y tenemos que almacenarlas en listas dentro de los handlers. Pues el sistema input de Android dispara un montón de esos eventos cuando una tecla es pulsada o un dedo está tocando la pantalla. Así que constantemente creamos nuevas instancias que serán recolectadas por el colector de basura en unos intervalos realmente muy cortos. Esto sobrecarga mucho el sistema y para evitar esto vamos a tener que implementar un concepto que se conoce como instance pooling. Si buscas información sobre Connection Pool, que se utiliza en muchos lenguajes de programación, y desde luego, aunque aquí es lo que dice en esta entrada de la Wikipedia, no solo para información recogida de una base de datos. En resumen, lo que nos permite es que en lugar de tener que estar creando nuevas instancias de una clase constantemente, que es lo que nos pasa ahora, y posteriormente tener que destruirlas para que no se sobrecargue el sistema, lo que hacemos es reutilizar las instancias previamente creadas. Por eso necesitamos crear dentro de este módulo input una segunda interface a la que llamaremos pool, y que es el modo que vamos a utilizar para implementar este comportamiento que, por ejemplo, se utiliza mucho en Java, aunque también en otros lenguajes de programación. Ahora, al irlo creando, hablaremos un poco más en detalle de esto. Así que, por tanto, recuerda que vamos a crear otra interface que tiene que ir dentro del paquete con videotutoriales juego marco, y a la que vamos a llamar pool. Aquí tenemos la estructura. Vemos aquí que vamos a crear una clase de las que se denominan escritas genéricamente, muy similar a las denominadas class collection en Java, de la que podrían ser ejemplos los array-list o los hash set. Si no tienes claro el uso de collections en Java, puedes ampliar la información en este artículo que aquí vemos, se encuentra en castellano y explica muy detalladamente todo lo que tiene que ver con esta necesidad de utilizar del mejor modo la memoria y la posibilidad de reciclar la información. Aquí nos explica lo que son las collections y los distintos tipos de collections que podemos utilizar. Resumiendo, lo que nos permite hacer y que nos interesa ahora para nuestro juego es el uso de estos genéricos. Van a permitirnos almacenar cualquier tipo de objetos en nuestro pool y nos permite no tener que estar limpiando sin parar todo lo que vayamos creando. Veamos en el código lo que va a hacer esta clase pool. Vamos allá con la creación de esta clase
pool. Y lo primero que vamos a hacer dentro de la clase es definir una interface a la que llamaremos pool object factory y que es de nuevo genérica, como podemos ver. Interface que tiene un único método, el método createObject, que nos devolverá un nuevo objeto que tiene el tipo genérico de la instancia pool object factory. A continuación creamos los tres miembros que va a tener la clase pool. El primero, un array list, que nos servirá para almacenar los objetos que se vayan colocando en el pool. El segundo miembro, un pool object factory, que es el que utilizaremos para ir generando nuevas instancias del tipo de objeto que esté contenido en la interface. Y un tercer miembro que almacena el número máximo de objetos que puede contener pool, necesario para que el pool no crezca de modo indefinido, lo que podría provocar problemas de memoria. A continuación creamos el constructor de la clase, que va a tomar un pool object factory y el número máximo de objetos que puede contener. Y dentro del constructor lo único que hacemos es almacenar estos parámetros en los miembros respectivos que hemos creado antes e instanciamos también un nuevo array list con la configuración de su capacidad dependiendo del max size, el máximo tamaño que le hemos indicado. A continuación creamos el método newObject. Este método va a ser el responsable bien de entregarnos una nueva instancia del tipo que contenga el put a través del método pool object factory newObject, o nos devolverá una instancia que esté colocada en el pool en el caso de que haya dentro del array list free object algún objeto que podamos reutilizar, que recuerda que es el objetivo de este pool. El contenido aquí lo vemos muy sencillo. Si no existe el objeto que necesitamos en el pool, entonces lo crea. Si existe, lo que hace es devolvernos ese objeto y lo elimina del pool. Y por último creamos el método free, que es el método que nos va a permitir ir guardando dentro del pool los objetos que ya no necesitemos y que posteriormente podemos volver a reutilizarlos. Todo lo que hace es insertar el objeto dentro del array list, al que llamamos free objects, siempre y cuando no haya alcanzado el máximo tamaño que le permitimos guardar. Si alcanza ese máximo tamaño, entonces ese objeto muy probablemente será recolectado por el colector de basura la siguiente vez que se ejecute. Pero gracias al uso de pool nos va a permitir que el trabajo del colector de basura sea mucho menos del necesario cuando estamos trabajando con touch events, sobre todo, y con key events, que son constantes sobre nuestra aplicación. ¿De qué modo nos ayuda el uso de esta clase a mejorar nuestra aplicación? Antes de desarrollar las clases para touch event y para key event, veamos en un ejemplo con pseudocódigo de qué modo nos facilita el trabajo esta clase pool que acabamos de crear. Veamos en este ejemplo de pseudocódigo el uso que le daremos a esta clase pool. En este ejemplo concreto vemos cómo aplicarlo para touch
event para toques de pantalla. Así que definimos un pool object factory que crea instancias touch event. Sustituimos la T genérica que utilizábamos antes en la clase pool ahora por la instancia, el objeto concreto touch event. Y aquí vemos cómo instanciamos el pool. Le decimos que inicie nuestra factoría y que debe como máximo almacenar 50 eventos de toque. Cuando creemos un nuevo touch event desde el pool, tenemos que llamar a el método newObject. Cuando ya no necesitemos más ese evento de toque, podemos reinsertarlo dentro del pool mediante la llamada al método free, como ya dijimos. La siguiente vez que llamemos al método newObject tendremos la misma instancia touch event. De nuevo la reciclamos y así el colector de basura no se acabará convirtiendo en enorme y hará inmanejable nuestra aplicación. Así que esta clase va claramente a mejorar la eficiencia de nuestra aplicación, especialmente en la utilización tanto en Touch Event como en Keyboard Event. Vamos allá con los handlers para tratar con estos eventos. Pues ahora que ya contamos con la ayuda de la clase pool, podemos seguir con el desarrollo de nuestros handlers y lo hacemos con el Keyboard Handler, que debe realizar varias tareas importantes. Veamos entonces las tareas que tendrá que llevar a cabo nuestro Keyboard Handler. Para empezar, primero tiene que enlazar con la view desde la cual se recibirán los eventos de teclado. En segundo lugar, tiene que almacenar el estado actual de cada una de las teclas y mantener una lista de las instancias de evento de tecla que diseñamos en la interface para el manejo de inputs basado en eventos. Y por último, tiene que sincronizar todo esto de un modo apropiado, ya que vamos a recibir eventos en la interface de usuario mientras está trabajando también en el loop principal de nuestro juego, que se ejecuta en un hilo distinto. Es por tanto un montón de trabajo, un montón de funciones las que dependen de esta clase. Así que vamos a empezar recordando de nuevo la clase KeyEvent que definimos en la interface input. Aquí podemos verla, muy sencilla a estas alturas, simplemente define dos constantes que codifican el tipo de evento de tecla y junto a esto tres miembros que son los que van a contener el tipo, el keycode y el carácter Unicode del evento. Pues con esto podemos ya implementar nuestro Keyboard Handler. Empezamos a crear nuestra clase Keyboard Handler. En los imports incluimos los imports a KeyEvent, que está dentro de la interface input, a pool y a pool object factory. Y definimos nuestra clase Keyboard Handler, que va a implementar la interface onKeyListener, lo que nos va a permitir recibir eventos de tecla desde una view.
A continuación, siguiendo el ritual, vamos a incluir los miembros de la clase. Y el primero de los miembros es un array que va a contener 128 valores booleanos. Almacenaremos el estado actual de pulsado o no de cada una de las teclas en este array. Será indexado por el key code de cada una de las teclas. Por suerte, las constantes en Android View Key Event Key Code están todas en el rango entre 0 y 127, así que podemos almacenarlos en este colector de forma amigable. El segundo miembro es un pool. Ya vemos aquí la importancia de haber creado los pool. Luego formateo bien el código. Va a contener instancias de nuestra clase KeyEvent y de este modo, como ya sabemos, no sobrecargamos el colector de basura. Reciclamos todos los objetos KeyEvent que vayamos creando. El tercer miembro es el que nos va a permitir almacenar los key events que aún no hayan sido consumidos por nuestro juego. Cada vez que tengamos un nuevo evento de tecla en el hilo de interface del usuario, lo añadiremos a esta lista. Y el último de los miembros, que es otra lista, donde la función que tiene es devolvernos una llamada a los eventos de tecla con el uso de getKeyEvents. Ahora, al seguir escribiendo el código, explicaremos por qué tenemos que utilizar un doble buffer dentro de nuestros miembros. Seguimos construyendo el constructor de la clase, que como vemos tiene un único parámetro, que es la vista desde la cual queremos recibir eventos de tecla. Y lo que hacemos dentro del código del constructor es crear una instancia pool, para lo cual antes contamos con el pool object factory apropiado, creado antes. A continuación registramos el manejador como un onKeyListener con la view y finalmente nos aseguramos de que la view recibirá los eventos de tecla convirtiéndola en el focus. De nuevo estamos hablando de clases y métodos que vimos en el video tutorial dedicado a la API de los eventos de tecla. Y continuamos con la implementación del método onKey, método que forma parte de la interface onKeyListener y con el cual ya hemos trabajado también en anteriores videotutoriales. Y por eso ya sabemos que este método será llamado cada vez que la view objetivo, la view a la que le hemos dado el foco, reciba un nuevo evento de tecla. Y dentro de su código lo primero que vamos a hacer es ignorar cualquier evento de tecla de Android que codifique eventos de acción múltiple, porque no son los que necesitamos dentro de nuestro contexto. Y a continuación lo que vamos a tener que hacer es crear el bloque sincronizado, porque recuerda que los eventos son recibidos en el hilo de la interface de usuario y leídos en el hilo del loop principal de la aplicación. Así que tenemos que asegurarnos que ninguno de nuestros miembros sea accedido en paralelo. Tenemos que sincronizarlos. Así que creamos el bloque Synchronized. Y dentro de este bloque lo primero que vamos a hacer es coger una instancia KeyEvent de nuestra implementación KeyEvent y la cogemos desde el pool. Puede que sea una instancia reciclada o que sea una rama nueva dependiendo del estado en el que se encuentre el pool. Para ello utilizamos New Object. Y a continuación configuramos el keycode y el keychar de los eventos de tecla que vayan teniendo lugar y nos basamos para ello en la información que nos esté pasando el método.
Y nos queda ahora por llevar a cabo la codificación de los caracteres según el evento de tecla que se haya producido, que puede ser, como ya sabemos, down o up. Así que mediante el uso de condicionales le damos una respuesta si el evento de tecla es acción down y otro si es acción up. Y terminamos añadiendo el evento de tecla a la lista de key event buffer que definimos antes. Seguimos con la creación del método isKeyPreset, que es donde implementamos el método que definimos en la interface input con este mismo nombre, desde luego. Le pasamos un entero especificando el key code y lo que hace es devolvernos si esta tecla está siendo pulsada o no. De este modo siempre contamos con un sistema para comprobar qué teclas están siendo pulsadas en cada momento. Y el último método que vamos a usar en este manejador de los eventos de tecla es el método getKeyEvents, que de nuevo implementa la semántica del método de nuestra interface input que creamos antes. Y empezamos de nuevo creando un bloque sincronizado, porque se trata de un método que será llamado desde un hilo diferente a el hilo en el cual se produce. Y el contenido, como vemos, se organiza en torno a un loop a través del array keyEvents, y será el modo en el cual insertemos todos los eventos de tecla que estén almacenados en nuestro pool. Aquí es donde se encuentra la razón por la que cuando creamos los miembros, creamos un miembro keyEvent y un miembro keyEvent buffer. Podríamos pararnos un rato en explicarlo más en detalle, pero creo que sería recargar demasiado las explicaciones. Simplemente decir que esto nos va a permitir que cuando todavía no hay ningún elemento en la lista de eventos de tecla, en el pool, nos permite limpiarlo desde el buffer y que no se pierda para poder recuperarlo después. Llega con recordar que esto nos permite que no se sobrecargue el recolector de basuras y que podamos ir incluyendo o eliminando del pool aquellos eventos de tecla que vayamos usando. Con esto tenemos nuestro keyboard handler. Vamos a continuar porque ahora tenemos que hacer el manejador, los manejadores para el touch, porque recuerda que vamos a tener que crearlos distintos para que puedan responder a la situación de si es una versión de Android que permite multitouch o no. Esto amplía el código que vamos a ver desde luego, pero lo vamos a hacer un poco acelerado porque creo que ya debería estar claro. Multitouch está soportado en las versiones de Android por encima de la 1.6. Sin embargo, queremos que nuestro juego se ejecute en todas las versiones disponibles de Android. Así que para solventar el problema vamos a usar un truco sencillo. Escribiremos dos manejadores, uno usando la API Single Touch de Android 1.5 y otro usando la Multitouch de Android 2.0 y superior. Todo lo que vamos a necesitar es a detectar cuál es la versión de Android que se esté utilizando en el dispositivo y según sea una o sea otra, utilizar el gestor apropiado. Veremos cómo funciona eso en su momento, pero ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en crear los dos manejadores, los dos handlers. Y para poder usar esas dos clases manejadoras o handler de touch de modo intercambiable, tenemos que crear una interface común, una interface a la que vamos a llamar así Touch Handler. Interface Touch Handler que aquí vemos. Todos los Touch Handler tienen que implementar la Interface on Touch Listener, que ya conocemos y que es la que usamos para registrar el manejador, el handler, con una view. Todo
Todos los métodos que incluimos en la interface se corresponden con los métodos respectivos que definimos en la interface input. Observa cómo dentro de los imports de touch handler incluimos el import a la clase touch event que se encuentra en la interface input. Los tres primeros métodos son para hacer polling de un puntero específico y el cuarto es para obtener touch events que nos permitan manejar inputs basados en eventos, que ya sabemos que son los dos modos de canalizar la información que vamos a utilizar, según necesitemos una secuencia cronológica de los eventos, para el cual sería este método, o no la necesitemos, en el cual son los otros tres que usan el polling que ya definimos. Observa también que los métodos polling toman el ID de un puntero en los tres casos. Una vez que contamos con la interface, ya podemos desarrollar nuestras dos clases Single Touch Handler y Multi Touch Handler. En el caso de nuestro manejador Single Touch, lo que haremos es ignorar cualquier ID que sea distinta de 0. Empezamos por recordar la clase Touch Event que definimos como parte de la interface input y que aquí tenemos en pantalla. Que lo mismo que ocurría con la clase KeyEvent, lo que hace es definir las constantes codificando el tipo de evento touch, en este caso que tiene lugar, junto con las coordenadas X e Y en el sistema de las coordenadas y el puntero ID de cada toque en concreto y el tipo de toque. Tipos que son los que definimos en las constantes down, up o dragged. Aquí tenemos esa clase Single Touch Handler que, como digo, veremos, pero a un cierto ritmo, ya que creo que lo más importante tiene que estar ya entendido. Empezamos por hacer que la clase implemente a la interface Touch Handler, lo que significa que tenemos que implementar también a la interface OnTouchListener. A continuación definimos los miembros de la clase, que ya tiene que ser familiar para nosotros. Empezamos con tres miembros que son los encargados de almacenar el estado actual del touchscreen para un dedo concreto. Seguimos con un pool y con dos listas que contienen los eventos de toque. Esto es exactamente lo mismo que teníamos en el Keyboard Handler, si recuerdas, y que explicábamos por qué razón usábamos el Touch Events y el Touch Events Buffer. En aquella ocasión era Key Events y Key Events Buffer, pero la funcionalidad en el código es exactamente la misma, nos permite poder guardarlo transitoriamente. Y tenemos ahora aquí también, como vemos, dos miembros, Scale X y Scale Y. Veremos su uso en el código en un momento, pero nos va a servir para tratar con las diferentes resoluciones de la pantalla. A continuación creamos el constructor, en el cual llevamos a cabo fundamentalmente tres cosas. La primera, tenemos que registrarlo como un OnTouchListener. Para ello utilizamos Touch Event. A continuación lo que hacemos es configurar el pool que vamos a usar para reciclar los touch event, los eventos de tecla, muy similar a como hacíamos con los eventos de toque, muy similar a como hacíamos con los eventos de tecla. Y por último también almacenamos los parámetros Scale X y Scale Y, que son pasados al constructor y que de momento se ignoran. Seguimos con el método onTouch, que hace exactamente lo mismo, muy parecido que lo que hace el método onKey de nuestro Keyboard Handler. La única diferencia es que aquí vamos a manejar touch events y no key events, pero toda la sincronización, el pooling y la gestión de los event motions es exactamente igual que hacíamos con los key events. Lo único interesante es esta última parte que podemos ver aquí, donde multiplicamos las coordenadas X e Y de un evento touch por Scale X de nuevo y Scale Y.
recuérdalo porque veremos en un momento por qué lo hacemos. Seguimos con otros tres métodos que tienen que estar también muy claros. El método isTouchDown, getTouchX y getTouchY, que son los que nos permiten, mediante el modo poll, por lo tanto sin necesidad de mantener la cronología, el estado de los toques de pantalla, y bueno, pasamos para ello en los miembros específicos que definimos antes. Lo único noticiable sobre esto es que solo devuelve en datos útiles para un puntero ID que tenga un valor de 0, ya que estamos con pantallas que solo soportan single touch, un único toque de pantalla, como ya sabemos. Y el método final, getTouchEvents, ya también nos tiene que ser familiar porque trabaja de modo muy similar a el método getKeyEvents que usamos en el manejador de eventos de tecla. Recuerda que necesitamos llamar a este método frecuentemente para que la lista TouchEvents no se llene. Pues con esto tenemos el Single Touch Handler y podemos desarrollar el múltiple o el multitouch handler, que es como vamos a llamarle. Clase que aquí vemos y en la que de nuevo hacemos que implemente la interface touch handler. Incluimos los miembros muy similares, lo que pasa es que aquí, en lugar de almacenar el estado de un puntero único, simplemente almacenamos el estado de 20 punteros. Y también tenemos de nuevo esos misteriosos miembros Scale X y Scale Y. El resto exactamente igual que en el Single Touch Handler. El constructor, exactamente el mismo que el que usamos en el Single Touch Handler, sigue haciendo esas tres cosas. Registra el manejador como un touch listener, crea un pool para las instancias touch event y almacena los valores escalables. Aquí ninguna diferencia, por tanto. A continuación tenemos el método onTouch, que se ve un tanto intimidante, que es exactamente lo mismo que ya decíamos y que ocurría en el ejemplo de prueba de esta API, de la API multitouch. Todo lo que hacemos es usar case. Aquí lo vemos, todo se organiza en torno al uso de case, ya que vamos a tener que tratar con varios toques de pantalla y por tanto tenemos que tener un modo de detectarlo. Es, como vemos, un código amplio pero mucho menos fiero de lo que puede parecer en un principio, ya que es muy mecánico. En el fondo se reduce a detectar cuál es el toque en concreto que se está produciendo en la pantalla y sincronizarlo a partir de eso. Ya hemos hablado en detalle en videotutoriales anteriores del tema. Si comparas el código de este método onTouch del multitouch handler con el método onTouch que creamos en el single touch handler hace un momento, la única diferencia real entre estos dos métodos es que en el single touch handler configuramos un único puntero, mientras que en el multitouch handler manejamos múltiples punteros y configuramos el pointer de acuerdo con eso, en lugar de ser justo 0 como es en el caso del single touch handler. En cuanto a los métodos para polling, isTouchDown, getTouchX y getTouchY, de nuevo tienen que sonarte familiares. Ejecutamos alguna comprobación de error y luego tomamos el correspondiente estado del puntero. La única diferencia de nuevo es que ese puntero, al poder ser varios, forma parte de un array que es el que definimos antes en el método onTouch. Y terminamos con el método getTouchEvents, que es de nuevo exactamente el mismo que el método correspondiente del single touch handler, así que de nuevo nada que explicar. Y con esto ya contamos con todos los handlers, los manejadores, para poder implementar nuestra interface input. Pues ahora ya estamos preparados para implementar el Android Input de nuestro juego.
el gran director de todas las entradas, los inputs del jugador, y que lo que hace es enlazar juntos los manejadores, los handlers que hemos creado. Cualquier llamada a métodos será delegada al manejador correspondiente. Es también un ejemplo de desarrollo de una clase marco que organiza otras clases. Suele usarse mucho en desarrollos complejos de cierta magnitud y que en el fondo sigue la máxima de Einstein de que no hay asunto complejo que no pueda reducirse a varios asuntos más simples, que es exactamente lo que hemos hecho aquí. Pues ahora vamos a reunir esos asuntos más simples y ordenarlos mediante el uso de la clase Android Input. Vamos allá. Aquí vemos esa clase Android Input muy sencilla a partir de todo lo visto. Empezamos por dejar que implemente a la interface input que hemos definido, y a continuación encontramos tres miembros. Cada uno forma parte, faltaría más, de cada uno de los manejadores de accelerometer handler, de keyboard handler y de touch handler. Estos miembros son inicializados en el constructor. Aquí lo vemos. Y tanto el single touch como el multi touch. El constructor, que toma un context, toma una view y de nuevo los valores scale x y scale y. El accelerometer handler es instanciado a través del parámetro context. El keyboard handler necesita la view que le es pasada, y para decidir qué touch handler usar simplemente comprobamos la versión de Android. Lo podemos hacer a través del stream versión SDK, una constante provista por la API de Android. Lo que no se sabe muy bien, habría que preguntar a los desarrolladores, es por qué es un string. Lo cierto es que necesitamos convertirlo en un entero para poder llevar a cabo la comparación. Simplemente lo hacemos con el uso de parseInt. Y la primera versión de Android que soporta la API Multitouch fue la versión 2.0, que se corresponde con la versión 5 del SDK. Así que si el dispositivo actual ejecuta una versión Android por debajo de la 5 del SDK, instanciamos el Single Touch Handler. De no ser así, else es cuando instanciamos el Multi-Touch Handler. Por tanto, una vez claro, realmente sencillo de hacer. Y el resto de la clase es más que autoexplicativo. En cada método lo único que hacemos es llamar a su delegado en el handler, en los manejadores que hemos estado creando, y son los que realmente van a hacer el trabajo real. Así que, como vemos aquí, lo único que hacemos en cada uno es devolver el método del manejador que va a ser el que realice la acción. Pues terminamos con esto todo el contenido de nuestro juego dedicado a las entradas del usuario, a los inputs. Pero lo vamos a hacer ya con una cierta referencia al siguiente apartado de nuestro juego, que es el dedicado a los gráficos, porque será en ese momento cuando hablemos de las diferentes resoluciones de pantalla. Pero ya que hemos utilizado en el touch screen las variables scale x y scale y, explicamos ahora su uso. Nosotros, ya lo dijimos, vamos a tunear el código de nuestro juego para que trabaje con una resolución fija de 320 por 480 píxeles. Si recibimos eventos de toque, touch screen, en un dispositivo que tenga una resolución mayor o menor, las coordenadas x e y de esos eventos serán definidas en el sistema de coordenadas de la view, no en el sistema de coordenadas de la resolución que nosotros hemos indicado como destino fijo. Esto significa que vamos a tener que transformar las coordenadas desde su sistema original a nuestro sistema basado en factores de escala, algo que tendremos que hacer con la fórmula que podemos ver aquí en pantalla,
creamos un valor transformado que es igual al resultado de multiplicar el valor real por la división entre los píxeles que usamos nosotros y los píxeles reales del dispositivo en el que se esté utilizando el juego. Es una fórmula muy sencilla pero imprescindible. Lo calculamos en dos ejemplos concretos para entenderlo un poco mejor. Un ejemplo en el cual la resolución objetivo, la que ya sabemos, es de 320 por 480 y el dispositivo donde se utiliza tiene una resolución de 480 por 800 píxeles. Si tocamos justo en el medio de la pantalla, recibiremos un evento con las coordenadas 240 por 400. Pues usando las dos fórmulas que decíamos, llegamos al siguiente resultado, que es justo el medio de nuestro sistema de coordenadas. Lo podemos hacer con cualquier otro ejemplo. Seguimos con la misma resolución objetivo, siempre la misma, y ahora que sea, por ejemplo, una resolución real de 240 por 320. Hacemos la misma operación. Aquí lo vemos, y el resultado que obtenemos vuelve a ser el mismo. Pues nada más, terminamos aquí desde este castillo estilo isabelino, aquella reina cuyos piratas y corsarios tanto daño le hicieron al Imperio Español en su momento. En el siguiente video tutorial seguimos con otra de las APIs clave para nuestro juego, que es la dedicada a los gráficos, que es la que nos va a permitir ya empezar a visualizar los elementos que forman nuestro juego, ya bastante avanzado. Pero de momento por hoy nada más, quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde una vez más. Nos vemos.